Buenas noches, el Señor me los bendiga. Bienvenidos nuevamente a este servicio del día de hoy. Quiero expresarles un saludo muy especial, decirles que los extrañamos mucho, que les mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde la distancia, y esperamos que todos unidos en familia nos reunamos a ver el servicio del día de hoy. Inclinemos su rostro y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Amado Señor, hoy te damos gracias, hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Hoy te entregamos todo lo que hemos preparado para ti, Señor. Recíbelo como olor fragante, Señor, como muestra de nuestro amor por ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, Dios les bendiga. Espero que todos se encuentren muy bien, que el Señor en verdad los haya cuidado como ha cuidado a mi familia. De verdad que valoro y en este momento veo lo grande que es el poder ir y estar y ver cada una de las personas que están en la iglesia. En este momento valoro demasiado, así sea el hecho de verlos. El ver ahorita que uno pues los siente, pues no los puede como ver, eso a mí me ha hecho sentir y me ha hecho reflexionar y en verdad hasta pedir perdón, porque realmente cada una de todos ustedes que estamos allá congregándonos, todos los que tengo en mi mente, pues hay algunos que realmente pues nunca los he abrazado, nunca tal vez les he dado el saludo a lo mejor, pero los he visto. Y eso me ha hecho reflexionar, me ha hecho sentir y pedir perdón para que al regreso de verdad que seamos más unidos y de verdad que es especial el sentir uno que los tiene allí al lado y que ahorita no los puede tener, pues no los puede ver, no los puede saludar, no les puede dar ese abrazo. Y bueno, para todos aquellos que me conocen y que he estado charlando con ellos y que pues de verdad un abrazo grandísimo, así como del alma, porque realmente me hacen demasiado falta. Los pastores, un abrazo gigante y Dios los bendiga. Dios los bendiga. Vamos juntos a cantar al Rey. Amén. Aleluya, me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación, y yo cantaré. Ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención, yo cantaré al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación, yo cantaré, y ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de
iglesia, Dios les bendiga. Queremos saludarlos, desearles las más grandes bendiciones del Señor. Y bueno, y los invitamos para que se unan con nosotros en esta alabanza y honor para el Señor. Así que con sus palmas, con lo que pueda, exaltemos al Señor. Amén. ¡Vamos! Paz, tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo mi Rey, mi Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo mi Rey, mi Señor.
alabanza y honor. Te daré alabanza y honor. Te daré alabanza y honor. Amén.
disfrutar de tu presencia, Señor. Gracias porque nos enseñas a través de tu palabra que podemos entrar de manera segura y confiada a tus atrios. Y estas canciones que cantamos, Señor, son la muestra de ello. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza en el nombre de Jesús.
Muy buenas tardes, mis hermanos, Dios los bendiga. Vamos a darle hoy gracias a Dios por nuestros diezmos y nuestras ofrendas y agradecer que el Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, porque en este tiempo, en estos tiempos tan difíciles que hemos pasado, mi amado Rey, no nos ha faltado nada, a tu iglesia no le ha faltado, Señor, el alimento. Cada día hemos tenido que comer y ha sido porque hemos sido bendecidos por ti. Hoy te damos gracias, Señor, por las personas que pueden diezmar. Señor, bendícelos cada día más, mi amado Rey. Pero también te damos gracias por aquellos que hoy no pueden diezmar, pero que en su corazón tienen ese anhelo y ese deseo, Señor. Bendice a toda tu iglesia, Señor, porque es una bendición para tus hijos poder compartir de lo que tienen, Señor. Gracias, Señor, por esos diezmos. Yo te ruego que tú bendigas a esas personas que administran estos dineros, Señor, para que lo hagan de la mejor forma y conforme a tu voluntad y a tus deseos, Señor. Que ellos puedan dar ejemplo, Señor, y ser aquellos que administren de la mejor manera las cosas, Padre. Te damos muchas gracias por todo lo que tú nos das, por todo como tú nos bendices, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros pensamientos y guarde vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso, cae bueno, cada día más cerca de todo esto. Bueno, para comenzar, quiero darles una noticia. Como iglesia, en el Consejo de Ancianos hemos determinado que no vamos a abrir la iglesia por lo menos hasta el 15 de septiembre. Voy a explicarles eso. Ya se está esperando que el pico de la pandemia sea más o menos para la primera semana de agosto. Como ustedes han visto en los informes, cada día van aumentando más el número de personas infectadas y el número de personas que han fallecido por el COVID-19. Eso está indicando que de todas maneras la curva todavía va hacia arriba. Cuando lleguemos al pico, la curva va a comenzar a descender. Y nosotros hemos visto que cuando la curva desciende, entonces puede haber menor cantidad de infectados y obviamente menor cantidad de muertos, lo cual significaría que todo va mejorando para los colombianos. En ese orden de ideas, nosotros tenemos dos responsabilidades: una responsabilidad social de llevar el evangelio, de ayudar a las personas en toda la parte social que eso amerita, pero también tenemos la responsabilidad social de cuidarnos y de cuidarlos a ustedes. Por eso le estamos dando más o menos un mes y medio, 45 días, a que la curva realmente comience a mostrar un verdadero descenso. Como estamos pensando abrir la iglesia en esa responsabilidad para más o menos esa fecha, hemos también determinado que vamos a comenzar a grabar las predicaciones y la alabanza directamente en la iglesia, y vamos también a ir haciendo o viendo la posibilidad de empezar a presentar
los cultos, tanto el día miércoles como el día sábado, en directo desde la iglesia. Pero primero vamos a empezar a grabar desde la iglesia con el grupo de alabanza. Me he reunido con ellos y estamos en ese aspecto de comenzar. Primero a ir mirando cómo vamos a grabar, cómo vamos a hacer todo y volver otra vez a dinamizarnos. Y cuando ya la dinámica haya llegado a un buen punto, pues entonces estar pensando ya en transmitir en forma directa. Eso nos acerca un poco más a la iglesia. Pero sí quiero que comprendan de manera especial este punto y que nos ayuden a orar para que toda esta idea que estamos matizando, que estamos teniendo desde el Consejo de Ancianos, pues podamos llevarla a cabo y podamos ver cómo la iglesia entonces vuelve a comenzar. Así que les pido mucha oración para que todo esto pueda realizarse como hemos pensado y como Dios nos vaya indicando que debemos hacer. Muy bien, vamos entonces a la santa palabra del Señor. En la epístola que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, del verso 11 al 16, podemos leer lo siguiente. Dice así la palabra del Señor. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciban su crecimiento para ir edificándose en amor. Como podemos ver, la Escritura nos habla de una educación continua. Nos habla entonces de una educación sistemática. Nos habla entonces de que todos los miembros, y acuérdense que a mí me gustan los absolutos, y aquí la palabra todo, hasta que todos lleguemos a la unidad, todos los miembros se articulan, entonces la palabra se hace demasiado importante aquí, o sea que todos los miembros de la iglesia, bien educados, con una educación sistemática y bien llevada, pues a lo último maduren y lleguemos todos, no unos, sino todos a la perfección. Según las palabras del apóstol en su carta a los Efesios, no es una opción. No es si quiero llegar a la perfección o no quiero. No es si fulano de tal quiere o me deja que yo llegue. No es si me gusta o no me gusta. La palabra es enormemente clara aquí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, esto de que no seamos todos al mismo tiempo es lo que explica que la iglesia esté enferma. Esto es lo que explica que la iglesia se esté comportando y se haya comportado a través de los siglos como se ha comportado. ¿Por qué la iglesia no marcha como debiera? Simplemente porque no todos nos estamos verdaderamente perfeccionando, porque no todos estamos llegando a la plenitud de la estatura de Cristo, porque hay unos imperfectos y otros perfectos, y porque muchos de nosotros no maduramos en la vida cristiana de la manera en que lo debemos hacer. En medicina, cuando un órgano no crece a la velocidad que debe hacerlo, se considera una enfermedad. Es el caso, por ejemplo, del enanismo, llamado en la medicina acondroplastia, que es la patología que se presenta en un individuo cuando sus huesos no crecen a la velocidad cronológica del individuo. Entonces el individuo comienza a crecer cronológicamente, pero sus huesos se quedan pequeños y a lo último la estatura es muy reducida. De la misma manera,
Cuando un órgano crece más de lo normal, crece a una velocidad mayor de lo normal, también se presenta una anomalía. Es el caso en la medicina, por ejemplo, de la hidrocefalia. El niño nace, pero se cierra el conducto que comunica el encéfalo con la médula espinal, y el líquido que debería estar circulando entre la médula y el encéfalo no circula y comienza a hacer crecer desmedidamente la cabeza. Hay una hidrocefalia. Obviamente, en este caso, lo que se encuentra es que los órganos que están dentro de la cabeza se ven afectados por ese crecimiento exagerado. Y por eso los niños llegan a tener problemas de la vista, problemas del oído y otro tipo de problemas. También en el caso, por ejemplo, de lo que ocurre con el cáncer, cuando una persona tiene un cáncer, el órgano que tiene o da origen al cáncer comienza a experimentar como algunas células le crecen de una manera muy rápida y de una manera anormal, lo cual va haciendo que se deforme el órgano y se deforme la función del órgano. Y llega a haber entonces también una deformidad con todo el resto del organismo, y es lo que conocemos como las metástasis, que terminan entonces produciendo una enfermedad mayor y obviamente la muerte. De la misma manera, cuando un miembro no crece o crece de manera acelerada y sin control, aparecen los trastornos al interior de la iglesia. ¿Y cuáles son esos trastornos? Aparecen las contiendas, la envidia, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, como dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 20. Pero también en la lista que nos hace el mismo Jesús en Marcos capítulo 7, versículo 21 y 22, cuando nos dice los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Y lo peor de todo, las falsas doctrinas que engañan y alejan a los creyentes del camino. Como pueden ver ustedes entonces, el no crecer, no solamente en lo individual, sino el no crecer en lo colectivo, enferma la iglesia y comienza a alejar no solamente al creyente del camino, sino que también comienza a alejar a los que van a ser creyentes o son potenciales creyentes de la iglesia de Jesucristo. De eso quiero hablar hoy. La pregunta entonces es, ¿cómo hacer para que el crecimiento y la madurez sea normal y adecuado? Eso quiero que lo veamos hoy. Quiero invitarlos a que abran la palabra del Señor en la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos. Y por favor busque el capítulo 12 y vamos a leer en ese capítulo 12 versículos 1 y 2. Leemos toda la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 12, verso 1 y verso 2, dice así la palabra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero invitarles ahí donde están a que conjunto conmigo oremos y presentemos nuestros cuerpos delante del Señor para que haya entendimiento de la palabra. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu, hoy nos acercamos a tu presencia dándote muchas gracias, Señor, por las bendiciones que tú tienes para nuestras vidas. Hoy te quiero dar gracias por esa bendición tan grande de tu palabra. Hoy quiero pedirte y rogarte que todos juntos, Señor, hoy en unidad, lleguemos, oh Rey de los cielos, a entender exactamente lo mismo y a saber dónde estamos con esta palabra, para que todos juntos maduremos y para que todos juntos, Señor, lleguemos a esa plenitud que tú deseas que lleguemos. Que tu Espíritu Santo se mueva hoy entre nosotros y que tu palabra sea una realidad
muy importante para nosotros a partir de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado la predicación La metamorfosis es para todos. La metamorfosis es para todos. El apóstol Pablo viene hablando entonces en la epístola, en la carta a los romanos, a los intelectuales que habían entrado a la iglesia de Roma. Debo recordarles que la iglesia de Roma no fue fundada por Pablo, sino que, según parece, nos dice la historia, fue fundada por el apóstol Pedro. Pero esta iglesia estaba creciendo y habían una buena cantidad de células creciendo con buena cantidad de números, no solamente de judíos, sino también de personas gentiles que llegaban a la iglesia. Una de las características de quienes estaban llegando a la iglesia era que eran personas, tanto gentiles como judíos, que querían conocer al único Dios verdadero. Porque estas personas estaban totalmente convencidas de que el politeísmo romano no era el adecuado. Entonces ellos querían apartarse de toda esa cantidad de dioses romanos y querían entonces dedicarse a un solo Dios. Querían conocer. Muchos de ellos, como los judíos y aún los gentiles, conocían la Torá, conocían obviamente la ley y los profetas, y lo único que necesitaban era entender lo que significaba Jesucristo para esa ley, para esos profetas, y cómo él había sido profetizado para llegar a ser el Cristo, el Salvador. Así que cuando comenzaron a oír de ese Jesús que había muerto en la cruz, pero que también había hecho prodigios, milagros, y que había abierto el camino para la salvación, quisieron llegar allí. Acuérdense, eran grandes intelectuales. El problema con ellos, y aún con nosotros, no era que les faltara fe, era la manera de vivir esta nueva vida en Cristo. El problema de ellos no era el conocimiento, era la aplicación de ese conocimiento. Entonces, lo que hace la epístola, lo que busca el apóstol Pablo, la forma en que diseña la epístola para ellos, el mostrar en primer lugar el pecado, en segundo lugar las consecuencias del pecado y en tercer lugar la manera en que Dios había entregado la ley para que, entendida la ley, entendido el pecado, porque la ley tipificaba el pecado y como la ley tipificaba el pecado, había un castigo para ese pecado. En la ley, y el mismo Pablo así lo expone en el capítulo 3, verso 23, dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Luego entonces lo que el apóstol Pablo quiere mostrarnos es la necesidad que ellos tenían de un único camino, de un único Salvador, de Jesucristo. Y por eso entonces los lleva a esa reflexión. Una vez llevado todo esto y mostrado todo esto, ahora lo que el apóstol Pablo quiere mostrarles es cómo toda esa enseñanza que él dio dentro de su epístola, ahora se pone en práctica en una verdadera vida cristiana. Y esto es lo importante de esta carta. Algunos han dicho que el capítulo 12 o el principio del capítulo 12 es una parte fundamental de esta carta doctrinal que plantea un verdadero reto doctrinal para la iglesia. Pero una vez se habla de esto y una vez se habla de Cristo, ahora estas santas palabras deben volverse palabras prácticas, palabras que realmente alguien puede poner entonces en práctica todos los días de su vida. El primer punto que quiero tratar es precisamente la primera parte de ese capítulo 12, de ese versículo 1. ¿Cuál es el verdadero culto para Dios? ¿Cuál es el verdadero culto? Y es práctico lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Para muchos la palabra culto se refería y se refiere aún todavía hoy a la forma de cómo nosotros nos comportamos en el templo y lo que hacemos dentro del templo. La manera de hacer la alabanza con coros y con músicos expertos. Desde David habían músicos expertos y coros expertos para alabar al Señor. La manera de presentar las ofrendas y los diezmos, la manera de predicar la santa palabra del Señor. Pero el apóstol aquí les dice algo bien importante. No, esa es una manera de presentarnos delante del Señor,
Pero la verdadera manera, la racional, la coherente, la que debe hacer un verdadero ser humano pensante, es presentarse a sí mismo, presentar su cuerpo, su alma y su espíritu en un sacrificio santo y agradable a Dios. Desglosemos entonces los términos para que logremos entender que lo que el apóstol Pablo les dijo a los romanos y nos está diciendo a nosotros hoy. En primer lugar, presentar el cuerpo, es decir, esta masa que tiene miembros que debe estar, como dice el mismo Pablo en la epístola a los Efesios, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pongámosle cuidado a las palabras del apóstol Pablo, no solamente en esta epístola, sino también en la epístola a los Efesios. He aquí el primer problema que encontramos para presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable a Dios. Nuestros miembros no están bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas, ni se está ayudando mutuamente. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo así? Claro, tu mente piensa una cosa, pero tus miembros hacen otra cosa. Nuestro cerebro y corazón están alejados el uno del otro. Una cosa quiere el cerebro, otra cosa tiene el corazón. Decimos amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, pero nuestros miembros adoran las cosas de este mundo. Decimos desear a Dios con todo nuestro corazón, pero no queremos estar en su presencia por la pereza, por el cansancio, por la multitud de obligaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros miembros no se ayudan el uno al otro, no se juntan, no están de acuerdo, no quieren estar de acuerdo, no quieren aceptar la transformación que se requiere para tener una verdadera vida cristiana. Y viene el segundo término, sacrificio vivo. Entonces, no queremos, nuestros miembros están alejados los unos a los otros, no estamos con la posibilidad de presentar el cuerpo, todo, cuerpo, alma y espíritu, en sacrificio santo, y viene la segunda palabra, sacrificio vivo. En la historia de la humanidad, pero con muchísima mayor preponderancia en esta posmodernidad que vivimos, nadie quiere sacrificarse. Queremos lo fácil, lo difícil no es bueno porque exige sacrificio. Ahora, la Real Academia de la Lengua define el sacrificio como una noción que se emplea para nombrar un gran esfuerzo que realiza una persona, ya sea para alcanzar un objetivo, ayudar a otro sujeto, etc. Sacrificarse en este sentido puede llegar a implicar poner en riesgo la propia vida o incluso entregarla, y eso es precisamente lo que no queremos. No queremos entregar nuestra vida a Dios. Entonces mire el problema. No tenemos nuestros órganos debidamente coyunturados, unidos, ayudándose mutuamente. El cerebro debería ayudar al corazón, el corazón al cerebro. El cerebro y el corazón debidamente unidos debería ayudar a nuestros órganos, sino que además de eso no queremos el sacrificio. Eso no lo queremos, nuestra vida no quiere sacrificarse para Dios. Pero el apóstol lo dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio santo, agradable a Dios, que es la verdadera forma de hacer un culto lleno de razón para Dios. Si recuerda usted, cuando Saúl fue nombrado rey, Saúl una cosa dijo que iba a hacer, otra cosa hizo. Dios le dijo enormemente claro, ve a los amalecitas y destrúyelo todo, no dejes absolutamente nada. ¿Qué hizo Saúl? Fue a los amalecitas y repararon o destruyeron todo menos al rey y a lo mejor del ganado. Era lo mejor del botín. Si usted recuerda, Samuel va y habla con Saúl y le dice la razón, el por qué Dios lo va a desechar. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22 y 23, dice así la santa palabra del Señor.
¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas más rey de Israel. Lo que Dios le estaba diciendo a él es obediencia, y la obediencia, según la palabra, es presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es presentar todo mi cuerpo. No dice, presentemos una partecita del cuerpo, presentemos la mente a Dios y digámosle, Señor, mi mente está totalmente pura, pero mi corazón no. No, él dice, presente su mente, su corazón, sus manos, sus pies, todo, sus ojos, sus oídos, todo completamente santo en un sacrificio vivo. Ahora, nos debemos hacer la pregunta, ¿cómo entonces nosotros podemos pasar de esa imperfección a la perfección? ¿Cómo podemos entonces nosotros cambiar este panorama? Y ese es el segundo punto que quiero tratar. ¿Cómo cambiar toda esta imperfección en la cual estamos? El apóstol nos responde tajantemente, versículo 2, transfórmense. La palabra que utiliza es metamorfosis, que significa cambiar la forma, cambiar la esencia, lo que somos en lo que Dios desea que nosotros seamos. Y escuche, no dice, espere que otros le transformen. O le dice claramente el apóstol, transfórmense ustedes. La metamorfosis exige un análisis exhaustivo de todas las partes de nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, de reaccionar, de decidir y de vivir cada uno de los momentos de nuestra vida. Dios nos dice en su santa palabra hoy, ¿cómo eres ahora? ¿Qué hay en ti ahora? He aquí algunas respuestas que de pronto puedes encontrar tú allí, la respuesta a lo que ahora eres. Le voy a decir, si Dios preguntara hoy, ¿cómo eres ahora? Alguno tendría que decir, soy egoísta. Otro podría decir, soy impulsivo. Otro podría decir, soy de doble ánimo. Otro podría decir, soy irascible. Soy de temperamento fuerte. Soy débil en el sexo. Soy débil en el dinero, sea que esté en mis manos o que no esté en mis manos. Soy egocéntrico. Soy mentiroso, diría otro. Tengo una vida oculta que me lleva a la perdición. Tengo un pecado que es repetitivo y que no quiero dejarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Como ve usted, cada uno de nosotros tenemos algo que nos imperfecciona, algo que no nos permite llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué deseo hacer con esto? Y aquí también 4 respuestas que usted podría meterse en una de ellas. La primera, yo quiero seguir igual. Hay mucha gente que dice, así nací, así me muero. Así soy, gústele a quien le guste. Una segunda respuesta podría ser, no, yo solo quiero cambiar una parte que me molesta de mí, pero el resto quiero dejarlo como es. Otro podría decir, no sé qué hacer definitivamente. Es que si cambio, de pronto no me gusta el cambio. Entonces empiezan a alejarse de la iglesia. Y por último, habría alguien que diría, quiero ser transformado hasta alcanzar la perfección. ¿Cuál de las 4 respuestas tiene usted hoy? ¿Cuál de esas 4 respuestas le parece que es la mejor para usted? La misma palabra nos expone, no os conforméis a este siglo, es decir, no os conforméis, no os amoldéis a lo que el mundo os está diciendo en este momento que nosotros debemos hacer, a una vida que nos impone adorar las cosas de este mundo.
no nos metamos en esa moda de seguir lo que dice la filosofía moderna. Por ejemplo, la filosofía moderna nos dice: ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y nos metemos en eso. Y entonces queremos tener. No para simplemente ayudar a otros, sino tener para que los demás nos den a nosotros un valor. Hay otra forma de ver la vida. Hoy en día la filosofía nos dice, por ejemplo, no hay absolutos, todo es relativo. Cualquier cosa que usted diga tiene razón, yo tengo que aceptarla. Y de ahí entonces la ideología de la multiplicidad de sexos, la ideología entonces del matrimonio homosexual, la ideología entonces de la adopción de niños por matrimonio gay, la ideología entonces de la eutanasia, porque yo ya no quiero vivir más y tengo el derecho a quitarme la vida, la filosofía del aborto: primero mi cuerpo, primero mi gusto, primero yo y después los demás, sin importar si mato o no a un ser inocente. Pero también hay otro: vive sin arrepentimiento. Yo creo que ustedes han escuchado en algunas personas que salen en la televisión y dicen: la verdad, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Y entonces nos van creando una mente que es una mente definitivamente sin arrepentimiento, sin control, sin moral, sin ética. Dios nos invita a una renovación, es decir, a hacer nuevo lo que antes éramos, a quitar de nosotros con sacrificio lo que nos estorba para ser perfectos, a poner en armonía todos los miembros de nuestro cuerpo para que se articulen adecuadamente a la cabeza, que es Cristo, y a la obediencia a esa cabeza, que es Cristo. Nos invita a ser perfectos hasta que lleguemos a la estatura de ese varón perfecto. O sea, no es si yo quiero o no quiero. No es si es mi deseo o no mi deseo. No es si, miren, no, dejémoslo para después. No, es un proceso en el cual yo tengo que mostrar la perfección. Y como les decía ahora, yo tengo que saber qué tengo en mi interior que me imperfecciona, que me impide la perfección, que me frena la perfección. ¿Cuál es mi enfermedad que no me deja ser perfecto? ¿Cuál es la enfermedad que me hace sentir muchísimo más que perfecto o me hace sentir totalmente retrasado e imperfecto? Acuérdense, ambos extremos son malos, son enfermedad. Si crezco muy rápido o si crezco muy lento. Y aquí la idea es crecer absolutamente todos. La palabra en Efesios nos está diciendo que Él mismo constituyó apóstoles, maestros, evangelistas, pastores y profetas, para que todo el cuerpo, absolutamente todo, bien coyunturado, bien estructurado, bien junto, bien articulado, vaya creciendo armónicamente. Y de esa manera todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero me queda un último punto al cual me quiero referir. Todos, como miembros de un solo cuerpo, tenemos que ayudar a los otros miembros a crecer armónicamente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Escuche, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Y conocimiento del Hijo de Dios no es que yo diga, ay, sí, ya lo conocí. No, conocimiento es que yo estoy llegando a ese Hijo de Dios, a parecerme a Cristo, a ser como Cristo, a actuar como Cristo, a pensar como Cristo, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. En ese orden de ideas, pues absolutamente todos nos necesitamos los unos a los otros. ¿Cómo qué? Como evangelistas, como pastores, como maestros, como profetas. De tal manera que aquel hermano que está creciendo lentamente, le tenemos que dar la mano para ayudarlo. ¿Para qué? Para que acelere su crecimiento, para que él pueda alcanzar la meta que Dios pide que alcancemos absolutamente todos. Para ello,
también tenemos que hacer un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y por eso se hace tan importante que nosotros aprendamos a amar al hermano, a perdonar al hermano, a ayudar al hermano, a olvidar las faltas del hermano, a ir en amor a cubrir la multitud de pecados del hermano para que este hermano crezca a la misma velocidad que debe crecer todo el cuerpo de Cristo. Y por eso se hace tan necesario que nosotros estemos todo el tiempo ayudando al hermano, sirviendo al hermano y dándole la mano al hermano. ¿Saben? Por eso habla de un cuerpo debidamente articulado, debidamente ayuntado, de tal manera que él pueda armónicamente crecer. No es un crecimiento solo individual. Es necesario que entendamos eso. Es necesario que entendamos que todos tenemos que ir en un crecimiento constante y continuo. Pero es muy importante que entendamos que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, debe crecer armónicamente. Imagínense que un órgano, por ejemplo, como el corazón, no crezca a la velocidad que crece todo el resto del cuerpo. ¿Qué pasaría con ese cuerpo? El corazón no es capaz de alimentar ese cuerpo moriría. ¿Qué tal si de pronto un hígado no es capaz de llevarle la suficiente cantidad de sustancias metabolizadas al cuerpo para que ese cuerpo crezca armónicamente? Ese cuerpo comenzaría a enflaquecer y a morir lentamente. Y eso es lo que pasa con la iglesia. Solo miremos las divisiones, solo miremos los problemas que hay al interior de la iglesia. Solo miremos cómo los hermanos salen corriendo cuando encuentran una falsa doctrina. Y nadie va por ellos. Y nadie se preocupa por ellos. Que se mueran. Pero si pertenecen al cuerpo de Cristo, ¿cómo le podemos decir al pulmón que se muera? Dejémoslo que se muera. Él verá si necesitamos el pulmón. Amados, tenemos que estar dispuestos a hacer un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No solamente para nosotros, sino para todo el cuerpo. La pregunta ahora es, ¿estás dispuesto? La pregunta ahora es, ¿estás dispuesta? ¿Quieres hacer eso? Un sacrificio para ti y un sacrificio por la iglesia. Yo creo que es hora de que pensemos seriamente qué parte de nosotros está imperfecta y necesita el cambio, la transformación, la metamorfosis. Y qué parte de la iglesia está enferma y necesita la metamorfosis. Por eso el título fue La metamorfosis es para todos. Amados, oremos y entreguémosle este tiempo al Señor y digámosle: Dios, lo necesitamos a usted. Ahí donde está, inclina tu rostro. Piensa la imperfección que tienes. Piensa lo que necesitas y piensa cómo ayudar a la iglesia que en este momento está enferma. Cierra tus ojitos. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret y por el poder de tu Espíritu, hoy te quiero dar gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, es necesaria hoy para la iglesia. Es fuerte, Señor, yo sé que es fuerte, pero nos toca absolutamente a todos en lo individual y en lo colectivo. Padre, por favor, ayúdanos de una manera especial a entender esto hoy, a meterlo dentro de nuestra mente, de nuestro corazón y a empezar la metamorfosis necesaria, no solamente en lo individual, en mi cuerpo, alma y espíritu, sino en lo colectivo, Señor, en este cuerpo de Cristo, para que tu iglesia cada día sea sanada, Señor, y crezca como debe crecer, y llegue hasta lo último de la tierra e impacte al mundo que está gravemente enfermo, que está en unidad de cuidados intensivos y que está muriendo, Señor, porque la iglesia de Cristo está también enferma. Sánanos, Señor, ayúdanos a sanar, que tu Espíritu Santo se mueva en nosotros durante este tiempo, Señor, y que aprendamos a caminar conforme a tu voluntad, conforme, Señor, a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a extender nuestra mano, pero que también otros extiendan las suyas hacia nosotros. Ayúdanos, oh Rey de los cielos, a vernos en nuestro interior y a pedir y hacer el esfuerzo, el sacrificio para la transformación nuestra, para la metamorfosis nuestra.
pero ayúdanos también a ayudarle a otros a tener esa misma metamorfosis. Que la metamorfosis, Señor, sea para todos. Hoy se lo pido junto con mis hermanos. Hoy se lo pido junto con toda la iglesia. Hoy se lo pido y se lo ruego, Señor, que lleguemos, oh Rey de los cielos, a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Que lleguemos, oh Rey de los cielos, a un varón perfecto, a la estatura de la perfección de Cristo. Pero todos juntos, todos tomados de la mano, todos como un solo cuerpo, cuyas coyunturas están verdaderamente unidas y se ayudan mutuamente. Ayúdenos, oh Rey de los cielos, a vivir esta realidad para nuestra vida y para la vida de su iglesia. Se lo pedimos, se lo rogamos y se lo suplicamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, les amamos mucho. Dios les bendiga grandemente. Ahí va el beso de la pastora. Chao, chao. Dios les bendiga. Mis amados, espero que este servicio haya sido de gran bendición para sus vidas. Compártalo con sus amigos y sus familiares. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y no se olvide de darnos like. Un beso y muchas bendiciones. Medite en esta palabra. El Señor los bendiga.